Quisiera presentarme. Yo soy Chen Railor, soy el coordinador de Granjeros Hmong en Fairshare Coalition. Veo varias caras familiares que me da mucho gusto y veo muchas caras nuevas. Espero que podamos presentarnos más adelante. Un poco de contexto sobre el panel de hoy. Está enfocado. Si no me gusta estar ahí arriba, voy a bajar. Queremos poner una luz sobre cómo empezar una relación, cómo construirlo y mantenerlo. Eso es para granjeros emergentes y nuevos que quizá no saben cómo conseguir un mercado de mayoreo. Quizá han escuchado algo, pero inicialmente les es muy difícil buscar a alguien con quien puedan tratar, sobre todo con los problemas de lenguaje, de idioma, las barreras lingüísticas. Hemos invitado a Yinglo de Green Gold Farm Gardens y Kendra Forsyth de Wisconsin Food Hub Co-op. Aunque Tara no puede estar aquí hoy, pero Kendra está aquí para crear relaciones orgánicas y guiarnos en este proceso. Yo voy a pasar la voz a Yinglo para que se presente. Hola a todos, yo soy Yinglo de Wasa y de Green Gold Gardens y me emociona estar aquí hoy. Hay muchas caras nuevas que no había visto y honestamente, un poco sobre de mí. Yo soy de padres que siempre fueron granjeros, pero como vi el trabajo tan difícil que hacían, yo no quería ser granjera. Entonces yo fui a la escuela y trabajé por 30 años en corporaciones y me cansé de eso y me jubilé de eso y luego empecé ah, sembrando. ah, un huerto. Mi esposo también había empezado con un acre de tierra. Yo antes nunca había tenido una granja, nunca había tenido un jardín más que un jardín chiquito. Amplié a medio acre y empecé a vender en mercados de productores y empezamos a crecer de ahí. Y hoy tenemos 7 invernaderos, 5 acres ah, de ajo, 4 tipos de ajo y 4 acres de verduras. Gracias, Yinglo. Y ahora Kendra. Hola, yo soy Kendra Forsyth. Trabajo con el Wisconsin Food Hub. Yo soy la directora de nuestro programa de campo a mesa y trabajé con el FP, el programa de adquisición de alimentos locales y he estado trabajando muy cercanamente con Yinglo y varios otros pequeños productores en el último verano y estamos ah, buscando con gusto seguir este trabajo. Este otoño ampliamos nuestro trabajo. Aprecio mucho a nuestros productores pequeños como Inglo. Ella trabaja muy bien con nuestros productores Hmong en Wausau y trabaja muy cercanamente con nosotros para agregar los productos de esa comunidad y agregar todo el producto para tener un solo punto de transporte y haciendo la comunicación con todos los granjeros Hmong. Y ella siempre ha estado trabajando con nosotros y nuestra colaboración con Ying es muy importante para nosotros, además de nuestros otros productores. Y me da mucho gusto compartirles todo eso. Gracias, Kendra. Y antes de empezar con las preguntas, quiero recordarles si necesitan ah, ah, servirse comida. No, si tienen que servirse de preguntas, perdón.
Y por favor, adelante. Y al final también va a haber un tiempo dedicado para preguntas. Entonces, la primera pregunta que tengo, pregunta guía que tengo, en qué espacios debo yo estar para encontrar oportunidades de colaboración en redes? ¿Y qué debo de considerar al conectarme con un productor o un comprador? Yo puedo compartir. Nosotros recibimos correos todo el tiempo de FairShare y otros lugares que tienen talleres para granjeros. Creo que la industria del campo es muy generoso en el sentido de talleres. Yo así empecé, me inscribí a su lista de correos, me mandaban correos sobre sus talleres, empecé a asistir a conferencias. No soy tímida, entonces me acerqué a otros productores con más experiencia y les pedía ayuda, les hacía preguntas y yo así empecé conociendo a personas con más experiencia y también me conecté con ellos y programé tours de sus granjas y hice tours de sus granjas para aprender qué estaban haciendo y mejorar lo que yo estaba haciendo. Y eso fue de mucho apoyo para mí. Creo como cooperativa es algo que nosotros buscamos, personas que llegan a esas conferencias, que están interactuando con otros granjeros y que están viendo, que están buscando qué pueden traer a la mesa que es único o es especial, diferente a su vecino. Eso es lo que busca la cooperativa. Pero como dice Jing, contactando con otros productores, ver cómo avanzaron ellos. Entonces, llegando a diferentes convenciones, Marble Seed y otros, conectando con el Wisconsin Food Hub y Five Seasons y otras cooperativas, es muy importante tener ese intercambio con la comunidad de granjeros para tener recursos. Y de aquí, desde un comprador o un productor, después de la primera comunicación, ¿qué deben de esperar? Para mí, cuando yo conecto con alguien en una conferencia, yo hago seguimiento con un correo electrónico para agradecerles y también así construyo la relación. Y yo diría también todos estamos tan ocupados, a veces se nos olvida a quién conocimos entonces intento hacer el seguimiento pocos días, máximo una semana después de haberlos conocido para que se acuerden de mí y también les hago las preguntas. Creo que todos necesitamos algo del otro para crecer. Entonces, como dije antes, hago eso. Entonces, si yo conozco a otro pequeño productor o otro productor con más experiencia que yo, hago seguimiento, les digo, fue un gusto conocerlo y me gustaría visitarle y visitar su granja y aprender qué están haciendo, qué está funcionando bien en su granja que yo podría quizá utilizar. Después de llegar a cierto nivel de producción, lo que los compradores están viendo es que tengas buenas prácticas agrícolas, que están cumpliendo con los estándares de seguridad alimenticia, teniendo un certificado orgánico si eres un productor orgánico. Y para nosotros también hacemos que firmen una carta de acuerdo. am, y buscamos su certificado de seguros para meterle en nuestro sistema. Pero sí, todo se trata de hacer el seguimiento con productores y cooperativas. Estamos muy ocupados. Entonces, si no recibes una respuesta de manera oportuna o si es urgente, hagan seguimiento, hagan una llamada
porque a veces no siempre nos acordamos de la persona que conocimos en Marbleseed o lo que sea. Y luego cuando hablamos por teléfono y, sí, ahora sí me acuerdo que estábamos intentando vender sus pepinos, sí, sí. Entonces, ah, nosotros recibimos tantos correos. Es muy bueno seguir haciendo seguimiento y llamando y una colaboración muy buena que tuvimos este año. Tuvimos una de los intérpretes de Hmong, aparte de Jing, teníamos otra intérprete y también teníamos a Katia, perdón, que para la población de habla española. Entonces tenemos intérpretes y no queremos que eso sea una barrera para los productores, porque puede ser muy difícil manejar las barreras lingüísticas. Entonces, entender que si necesitan ese apoyo, hay personas en estas áreas que les pueden ayudar y es algo que realmente aprecio tanto de Jing porque a veces yo he necesitado su ayuda y ella siempre está dispuesta. Dice, sí, sí, Kendra, cuenta conmigo. Entonces es muy padre tener esa colaboración. Gracias, Jing y Kendra. Tengo una duda. Antes de este proceso, ¿hay mejores prácticas o valores que ustedes siguieron o que buscaron en un productor o un comprador? Para nosotros, yo busco respeto porque yo valoro las cosas que produzco, le meto mucho trabajo, entonces yo tengo la expectativa que respete mi producto y a mí misma como individuo y también un compromiso de compra porque a mí me importa fresco y local y salud y me importa mucho. Entonces, compradores que apoyan eso, a mí me cae muy bien. Y lo que encuentro que incluso en el Food Hub, realmente eso lo ven en la relación que tenemos con la comunicación abierta y el apoyo que me dan. Eso ha sido muy bueno para nosotros. Pienso que de parte de nosotros sería como la confianza con nuestros cultivadores. Obviamente nosotros tenemos como unos pequeños estándares, como que, ok, esta es una meta que lo que queremos hacer contigo, pero también cuando ellos conocen sus productos, como ese nivel de confianza, que ellos están comprometidos con los que están haciendo, podemos confiar en lo que están diciendo esos productos, que eso va a ser exacto, no tenemos que preocuparnos, como que cuando vamos y recogemos el ajo de Jing, nosotros sabemos que no va a ser de mala calidad, yo sé que ella está poniendo las buenas, nosotros tenemos esa confianza en ella de que su producto genuinamente es bueno, mostrar ese respeto hacia ella, como que darle cumplidos, o sea, eres un proveedor del que compras, o sea, decirle eso a ella, es como que, hey, tu productora superior, y era como que gracias por eso. No solamente tomamos las cosas y la pasamos, sino que nosotros nos, como que conocemos el cultivador, nosotros no queremos que se pierda esa conexión con el cultivador. Gracias a ambas. Bueno, para esta próxima pregunta de aquí, en realidad es para a los granjeros emergentes o principiantes que en realidad no saben cuán, cómo conectarse con el comprador o como en el lado del comprador, cómo determinas cuántos cultivadores debes contactar. Entonces, como hablamos sobre primero el lado del productor, cómo conectas con como un cultivador y que cuántos compradores debes de contactar, o sea, en ese espacio. ¿Cómo determinar cuántos compradores contactar? Pienso que para mí, hablo de mi experiencia, yo cuando cambié mi mentalidad sobre lo que estoy haciendo, eso cambió mucho mi empresa. Cuando yo estaba haciendo agricultura como pasatiempo, cuando yo lo cambié, esa mentalidad de que mi granja es mi negocio, eso cambió todo. Entonces, a partir de ahí, pienso que todo lo que yo dije es, ok, ¿cuál es mi meta este año?
Y yo soy una persona muy directa, o sea, cuando tú piensas las metas, tú estás pensando como que cuánto dinero estás ganando este año, cuánto trabajo estás dispuesto a hacer, qué recursos tienes para apoyarte para llegar ahí. Entonces, esas son unas de las cosas que yo pienso, porque ahora mi meta es un negocio, no es un pasatiempo o hobby. Y luego a partir de ahí, entonces yo entraba como que, ok, ¿qué necesito? Ok, estas son mis metas, entonces yo cómo llego ahí. Y yo pienso sobre, ok, tengo todas estas cosas que tengo que hacer, como el mercado de granjeros. Esto es como una fuente de ingresos en donde yo puedo mover mi producto, vender al por mayor es otro y otras cosas como si ese um, um, restaurantes, así. Entonces yo tomo toda esa información y yo planifico así cómo voy a abordar a los clientes. Entonces ir a establecer contactos como aquí o ir al centro de alimentos, otros individuos que están en otras categorías y conectar con ellos y mover mi producto de esa manera. Y bueno, sí, entonces eso es lo que yo estaba haciendo. Eso es como lo que me ha ayudado a crecer, porque ahorita no solamente estás haciendo un pasatiempo, o sea, es un negocio, una empresa, tienes que pensar como negocio. Cualquier transacción en la que tú mueves tu producto es una transacción empresarial y cada conexión, cada evento para crear contactos es un evento para el negocio, para la empresa. Entonces, esa es la manera en la que yo lo pienso, como contacto yo a los compradores. Y yo, como quien dice, estoy de acuerdo con Jin en eso. Uno no puede tener muchos productores para un producto. O sea, en realidad la inseguridad alimenticia es una barrera en nuestro país. Entonces es cuestión de conectar con los granjeros para ver qué necesitamos hacer, dónde puedes sacar los productos. En realidad no hay algo como que muchos productores, no. Ambas. Vamos a dar un momento más a ver si alguien tiene más preguntas respecto a algunas de estas preguntas que tenemos aquí para las panelistas. Y otra transparencia. Entonces hay una luz para este tema. Creo que hay muchas maneras de abordar una relación en este reino, pero creo que es una de las maneras en que esto ha pasado. Nada más para transparencia. Oh, lo siento. ¿Puedes repetirlo? ¿Puedes hablar un poquito más en detalle sobre la cooperativa de alimentos de Wisconsin y ustedes cómo distribuyen directamente eso? Sí, bueno, la Wisconsin Food Cooperative, la cooperativa de centro de alimentos de Wisconsin, se creó hace 18 años y era propiedad de los granjeros, operada por los granjeros y el sindicato de granjeros tuvo un papel importante en eso, pienso. Básicamente lo que nosotros hacemos es que nosotros agregamos por medio de diferentes cultivadores. Jim obviamente es uno de nuestros cultivadores más pequeños, pero tenemos unos cultivadores más grandes para los mayoristas. Pueden distribuir a distritos escolares, pueden distribuir a Cisco y Roundy's. Tenemos pedidos que también van para ellos también. No estoy 100% segura de todos los detalles, de hecho, de WFH sé, porque yo estoy más como con los cultivadores, pero pues sé que tenemos diferentes distritos escolares. Como yo estaba diciendo, algunos de los otros negocios más pequeños en el área y estamos como quien dice un agregador. Somos una cooperativa grande que es una parte del Centro de Alimentos de Wisconsin. Nosotros trabajamos a lo largo del estado de Wisconsin y tenemos unos subcentros o subhubs que son parte de nuestro grupo principal de granjeros con los que trabajamos y eso nos ayuda a que podamos ahorrar algo de costos a lo largo del estado de Wisconsin. Podemos hacer, por ejemplo, Tracy Events, ellas están aquí en esta sala. Ella es uno de nuestros lugares en donde estamos en Gordon's Organics. Entonces, si hay áreas en el área de Fond du Lac que necesitan domicilios o necesitamos como recoger de los granjeros, nosotros tenemos un momento en la semana en el que vamos donde ella y lo recogemos y guardamos las cosas en su ubicación y eso nos ahorra como ese par de millas que perderíamos. Entonces, de una manera como que nos podemos organizarnos en el estado, como
hacemos la distribución y cómo recogemos las cosas de una manera inteligente para poder ganar dinero y tenemos rutas designadas en días designados para hacer que ese producto llegue a esos lugares de la manera más costo efectiva para aquellas personas que lo están comprando. Puedes vender a la cooperativa de centros de alimentos de Wisconsin. Si eres de fuera del estado, yo tengo soy granjero de fuera de Wisconsin. Creo que sí podemos, pero necesitamos ver si estás en una de nuestras rutas y trabajar con eso. Pero si das el micrófono a Tracy Vance, ella es parte de Wisconsin Food Com y ella puede responder esas preguntas. Para responder tu pregunta, sí, tú puedes ciertamente venderle al Centro de Alimentos de Wisconsin, solamente necesitas hablar con las personas de allí sobre qué tienes actualmente, si eso es algo para lo cual ellos tienen un comprador. Entonces, nomás para seguir también de lo que Kendra estaba diciendo sobre cómo este centro de alimentos fue creado, había como 12 granjeros en ese momento que todos estábamos vendiéndole a los mismos clientes como Roundy's o Cisco y en vez de todos nosotros estarle entregando al mismo lugar, nosotros nos juntamos y agregamos nuestro producto en un lugar para que solamente un camión pudiera ir allá a esas instalaciones y entonces nosotros los granjeros nos podíamos enfocar en la parte de agricultura y empezamos a contratar personal para que se enfocara en el transporte y la facilitación de los pedidos y eso. Gracias, Tracy. Yo tengo una pregunta. Yo me pregunto cómo la cooperativa de centros de alimentos de Wisconsin crea una nueva ruta de entrega, digamos, un área en la que ustedes no están asociadas con cierta granja o algunos de los trabajos con los que ustedes están asociados. ¿Cómo ustedes hacen ese proceso de crear esa nueva línea potencial de a ser agregado de productores? Actualmente nosotros tenemos, quiero decir, 70 de nuestros condados o cerca a los 70 condados de los 72 condados. Entonces sería muy raro que nosotros no estemos cubriendo algunas de nuestras ubicaciones, pero por eso es que nosotros tenemos los subcentros, porque actualmente quisiera tener un mapa para mostrarles como que dónde está o dónde está. También podría haberme puesto mi camiseta para mostrarles a todos, pero el centro de Wisconsin, de alimentos de Wisconsin, está en Wapaka, Wisconsin, cubre el área de Milwaukee y Madison. Tenemos Tracy Vance que cubre el área de Fond du Lac. Tenemos Seasonal Harvest que cubre norte de ella. Y nosotros, de hecho, tenemos nuestra propia ruta de Bayfield que tenemos que hacerlo como centro de alimentos de Wisconsin y estamos buscando hacer que Jean sea uno de nuestros subcentros en el área de Wausau para que ella pueda ayudar con esa ubicación. Y tenemos a Sean en Sheboygan Valley, cubre como esa región y trabajamos también con Season y Iowa Food Camp en la área sur. Entonces nosotros cubrimos mucho del estado con subcentros ya. Entonces en realidad es cuestión de necesitar la información de dónde estás ubicado para determinar qué días podemos hacer la recogida y ese tipo de cosas. Gracias, Kendra, por esa respuesta. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, yo soy muy nueva con todo esto de los centros de alimentos, entonces lo siento si es una pregunta muy básica, pero pueden hablar sobre cómo funciona esa relación entre los granjeros y el centro de alimentos en cuanto a los pedidos, quién inicia el pedido, es un contrato o es más como que semana a semana o mes a mes, basado en los pedidos que están viniendo a la cooperativa. Nosotros generalmente, como estaba diciendo antes, tienes que tener como la seguridad de Food Serve y dependiendo si eres un cultivador orgánico o no orgánico, tienes que tener la certificación. Entonces nosotros tenemos una carta de, de garantía de productos y nosotros hacemos un acuerdo de mercadeo si eres un cultivador que va a trabajar con nosotros. Y como Tracy ya lo había mencionado, nosotros queremos que
Queremos asegurarnos que lo que tú estás ofreciendo de producto sea algo que va a facilitar y va a tener sentido. O sea, si no vas a tener una pale de producto, no va a tener sentido. O si ya estás en una ruta. O sea, nosotros determinamos todo eso basado en ese correo electrónico de configuración inicial, pero nos podemos comunicar contigo si eso es algo que a ti te interesa. Podemos darte información sobre cómo convertirte en uno de nuestros productores y por lo menos probarlo, ver si puedes mandar un correo y puedes obtener la información básica que necesitamos de ti, como que cuál es tu producto, qué estás planeando cultivar, dónde estás ubicada. Y luego nosotros te respondemos determinando, dependiendo de que si tu producto es algo que tal vez viene temprano en la temporada o tarde en la temporada comparado con otros cultivadores. Nosotros no tendemos a querer tener como 100 cultivadores que todos están cultivando ajo porque va a ser difícil venderlo. Entonces queremos que ver qué productos en realidad eres buena produciendo y qué piensas que vas a poder vender y luego vamos a partir de ahí en las conversaciones y también hacer que estés configurada con lo que tiene que ver de pronto en una escuela, que esté potencialmente interesada. Entonces tú nos proyectas y nosotros ponemos cada semana y lo mandamos a la escuela para que la escuela decida o si quieren hacer un pedido de ti o si así es más o menos como funciona. Nosotros podemos ponerte en nuestro sistema y ya cuando nosotros sepamos qué semana vamos a tener productos tuyos, podemos proyectarlo a los compradores y ellos tienen la opción de comprar tu producto. Somos más o menos como el intermediario en cuanto a poner tu información ahí y entonces arreglar el transporte que funciona con todo lo demás. ¿Sí respondí bien tu pregunta? Sí, gracias. Y una pregunta de seguimiento. Entonces, para los precios, ¿eso lo hacen los granjeros o ustedes son los que ponen, digamos, un precio adicional? Sí, nosotros tenemos una hoja que nosotros utilizamos, que nosotros le digamos más con las sociedades, con los socios de mercadeo de alimentos. No tengo toda esa información, pero creo que tenemos la manera en que nosotros se lo podemos mandar, te lo mandamos por correo electrónico y tienes como una base, porque hay un número estándar que está aquí como para muchos productos, entonces generalmente nosotros nos basamos en eso. Creo que Jane puede hablar un poco más sobre eso. Sí, yo voy a compartir mi experiencia sobre cómo yo me conecté con Food Hub y cómo me convertí en miembro. Yo cuando conocí a Terry hace unos años, estábamos pequeñitos. En ese momento creo que estaba simplemente trabajando, cultivando un acre de verduras y Food Hub tiene otro programa que es para los cultivadores pequeños y ese fue lo que hizo como que me hizo meter a aprenderme, a ser mayorista y no solamente aprender cómo empacar, sino cómo poner los precios para poder cumplir con sus puntos de precios. Eso fue muy útil porque eso me enseñó a mí cómo ser mayorista, aprender si sí me gustaba vender siendo mayorista y convertirme en miembro. Entonces eso fue muy útil. Te puedes meter allí para que aprendas y ver si te gusta antes de que te comprometas a más. Entonces creo que mi pregunta de seguimiento basado en lo que se acaba de decir es, el distrito escolar no está comprando ajo del Wisconsin Food Hub Cooperative, lo están comprando la- el ajo de Green Gold y el Food Hub apoya con el transporte. Usted, Food Hub, no está comprando todo el ajo que necesitan para sus pedidos y reempacándolo a donde tiene que ir. O están haciendo las dos cosas. Bueno, yo específicamente trabajo con Ying, que es de nuestros productores más pequeños y no necesariamente su producto va a distritos escolares porque tiene que seguir ciertos lineamientos para poder vender a escuelas. Pero Wisconsin Food Hub recibe pedidos de diferentes distritos escolares y nosotros tenemos la comunicación con todos nuestros productores y decir necesitamos tal cantidad de tal cosas. Necesitamos, cada semana tenemos nuestros pedidos de escuelas, entonces vamos a
conseguir todo ese producto, que vengan al hub y luego tenemos rutas desde nuestro hub a sus escuelas. ¿Está bien? ¿Eso contesta su pregunta? Sí, creo que sí. Gracias. Quisiera hacer una pregunta de seguimiento sobre los precios. Kendra, mencionaste que tienen unos precios fijos que siguen en lo que llegan los productores, los granjeros para hacer nuevos productores con ustedes. ¿Tienen capacidad de negociar sobre estos precios? No estoy segura de eso. Yo intento negociar precios cuando yo hago la parte mío. ah, con los productores. Creo que del lado de ellos hay precios estándares. Hay un poco de flexibilidad dependiendo de lo que está sucediendo en el país en ese momento que puede afectar precios, pero cuando a veces los precios de verduras son muy correctos para todo el mes, pero para productores de carne el precio puede cambiar cada mes, dependiendo de muchas cosas, incluyendo cómo están los carniceros. Pero en general, ah, para cada producto damos el mismo precio a todos los productores. Yo puedo agregar también que dependiendo de qué cliente en el food hub a donde va el producto. Depende de eso depende el precio. Algunos compradores del food hub tienen precios ya fijados, otros sus precios cambian cada semana para el comprador. Entonces, si reciben un pedido si un comprador o el Food Hub les pide algún producto y el precio que quieren dar no es lo que usted necesita, usted puede decir no le vendo. Pero si se hace miembro del Food Hub, hay una membresía, un cobro de membresía de una sola vez de $1,100. Eso le da membresía en la cooperativa y también le da voz y voto en los asuntos de la cooperativa. Yo tengo curiosidad sobre certificaciones y si orgánico y GAPS y esas cosas tienen un papel grande en lo que se vende y lo que son los precios, si la gente paga más para estas certificaciones o si son aceptados más fácilmente si tienen GAPS. Sé para nosotros, como somos orgánicos, es que mi precio sí es un poco más que productos no orgánicos. Nosotros somos certificados orgánicos. Nosotros no somos certificados por GAPS, pero tenemos un espacio que sí va a recibir certificado de GAPS y Food Hub está a gusto o de acuerdo con nosotros que tenemos un lugar GAPS. No, no creo que certificación de GAPS cambie nuestro precio. Para todos los de venta de mayoreo necesitan tener GAPS, pero la certificación de orgánico sí aumenta el precio que yo puedo pedir. Sí, para todos los productores orgánicos, cuando tienen certificación orgánico, sí le permite subir su precio. Pero si eres convencional y estás intentando vender tu ajo al precio de ajo de Ying, no es razonable. Entonces hay que tomar en consideración el mercado de su producto. Si están invirtiendo en orgánico, está bien que tengas certificación orgánica para que puedas cobrar más. Quieres que la calidad que a lo cual estás produciendo se refleje en el precio que recibes. Hola, Kendra. Esa es una pregunta para ti. Escuché que dijiste que la clave para
relaciones es lo que tenemos que hacer. Hablamos de respeto, comunicación oportuna y romper las barreras lingüísticas. Pero una de las cosas que yo noté con el programa de LFP, que yo fui beneficiaria por 2 años, que fue muy bueno porque ayudó a granjeros que no sabían exactamente cómo trabajar en escala grande, a mayoreo, perdón, no sabían cómo trabajar en mayoreo, pero en el tercer año no teníamos este programa y de ahí toda la comunicación se cayó y eso afectó a muchos productores, muchos granjeros, porque les habían dicho que había dinero del año pasado y que podía ser utilizado para su funcionamiento en el programa. Muchos de esos ah, granjeros no les habían dicho que el programa se había cancelado y a algunos se les dijo que siguieran ah, produciendo y luego estaban todos desesperados buscando mercado y no teníamos mercado. Y no estoy diciendo como crítica, sino para decir que muchos de esos granjeros perdieron confianza y, y ahora esperamos que viene un financiamiento y Wisconsin Food Hub va a estar trabajando ese financiamiento. Entonces, ¿cómo ahora van a usted construir esa confianza? Porque algunos granjeros con quienes yo he hablado no quieren entrarle con usted otra vez. Entonces, ¿cómo lo hacemos para, para mejorar eso? Sí, cuando todo cambió de productores federales, de financiamiento federal, eso afectó a muchos granjeros de Hmong, de habla español y otros. Y lo único que podemos intentar hacer es trabajar mejor con más intérpretes para echar a andar el sistema. Este año ah, contratamos a intérpretes y traductores, pero creo que sí hubo una brecha de comunicación la vez pasada y lo único que podemos hacer es intentar mejorar las comunicaciones para reparar el rompimiento de confianza. Ese tiempo ah, fue una sorpresa para todos nosotros. Yo entré en enero y luego de repente en la primavera se canceló el programa y no lo esperamos. Entonces, trabajando con el programa de Tendon Table podemos sostenernos porque eso es independiente y nuestra base de consumidores en todo el estado de Wisconsin pueden comprar sus productos. Entonces quiero seguir comunicándome con productores en el estado y espero que podamos traer más personas en nuestro personal para reconstruir esta relación que desafortunadamente se echó a perder o se trabó esa primavera. Y muchas veces nosotros no sabemos antes de ustedes, no es que tengamos, nosotros supimos de ese cambio al mismo tiempo que ustedes y de repente estábamos intentando lidiar con eso. Espero que todos puedan ver que Wisconsin Food Hub y los productores que están más cerca a nosotros han trabajado mucho para tener un programa que se sostenga por sí mismo y que apoye a productores que tengan menos vías de venta en otros lados. Espero que sigan trabajando con nosotros y que entiendan que estamos intentando sacar sus proyectos. Y sí, entiendo completamente cómo esto funciona y a veces las cosas se caen entre las rendijas, pero también entiendo que ahorita no tienen ningún intérprete trabajando con Wisconsin Food Hub. Entonces, estamos pensando cómo este financiamiento está
ah, es para no solo adquisición, sino compra de comida. ¿Han pensado en conectar estas organizaciones que, que pueden servir para cerrar esa brecha, para que ustedes no tengan que contratar muchas personas nuevas, sino puedan trabajar con las organizaciones existentes para asegurar que los granjeros estén atendidos? Sí, eso hicimos. El año pasado tuvimos intérprete para la comunidad español y habla español y la comunidad Hmong, y Len era encargada de la comunidad Hmong y Katia Jiménez encargada de todos los productores de habla español. Y sé que tuvimos un intérprete este año para nuestros productores, pero no sé si la comunicación fue bien establecida para eso. Estamos trabajando en asegurar que esto sea muy claro y que podamos compartir la información. ¿Puedo compartir un poco sobre eso? Algo que yo he hecho en mi comunidad cuando todo eso sucedió fue que yo junté a todas las personas que querían estar en este programa y todos nos juntamos para ah, pensar sobre las cosas juntos, porque tenemos que mover nuestro producto, y decidimos que en ese momento vamos, que yo iba a estar agregando su proyecto. Y algunos ya habían comprado sus semillas, ya habían sembrado, y teníamos que reconstruir nuestras relaciones así. Entonces yo me comuniqué con Food Hub y les dije, yo estoy haciendo un grupo porque tenemos que mover nuestro producto, y ellos realmente nos apoyaron mucho. Entonces yo decidí agregar todos los productores ah, conmigo, y para que pueda ser un solo punto, para que sea más fácil para que todos vendieran. Eso fue de mucho apoyo. Entonces voy a compartir eso. Gracias a todos. Esta puede ser como una pregunta, pues como algo que yo no estoy escuchando, una pregunta insignificante, pero he escuchado mucho la palabra contrato, sin ofender a todos, pero para establecer esa confianza, como que quiero un acuerdo claro, con expectativas, planes de contingencia, como para ya si todo se va a la mierda. Entonces, no sé si eso es algo como que la cooperativa de centros de alimentos de Wisconsin trabaja en todas esas situaciones, de que los granjeros mandan sus proyecciones y es como que pedidos semana a semana a lo largo de la temporada, pero pues personalmente yo quiero vender al por mayor. Yo soy un granjero CSA, pero pues al principio de la temporada tengo ese compromiso para que yo no esté pues teniendo como esa preocupación al principio de la temporada, que va a tener alimentos perecederos y lo voy a tener allí y no hay alguien que lo vaya a comprar. Entonces, ¿cuáles son los planes de contingencia si de pronto algo no sale bien? Si no funciona un cultivo, en caso como de crear esa confianza. Bueno, yo puedo responder eso desde el punto de vista de los productores. Sí, hay contratos y hay acuerdos, y básicamente mi proyección es para decirle al centro de alimentos como qué es lo que voy a tener que ellos pueden comprar. Y de nuevo, pues regresando a lo de los precios, que lo está hablando Kendra, que el precio esté bien, que lo que ellos pueden vender esa semana y ellos me compran eso. Entonces, y ese es el compromiso, o sea, y en el contrato es ese acuerdo de que sí, ellos van a estar comprándome el producto, pero también desde el punto de vista de los productores, no puedo decir a mí misma, hey, todo lo que yo voy a cultivar me lo van a comprar esta semana. Eso no va a pasar. Yo te puedo decir eso desde el punto de vista de los productores, porque ellos lo comprarían, pero ellos tienen que tener un comprador para que les compre mi producto. Y cuando ellos tienen un comprador que compra mi producto, por supuesto que lo van a comprar de mí. Entonces funciona de ambas maneras. No es como que yo pienso que, bueno, de lo que yo he escuchado,
de los granjeros en el grupo. Ellos están esperando que cuando ellos se inscriben, se convierten en miembros del centro de alimentos, como que el centro les va a comprar todo y ellos simplemente van a estar cultivando, cultivando y produciendo. Y eso no va a pasar así. Ellos tienen que poder venderlo. Entonces hay que cambiar la manera en que pensamos sobre en una granja y que pensar que es un negocio, es una empresa, es nuestro negocio. Entonces, una mayorista no va a comprar todas nuestras cosas. Tal vez si uno tiene mucha suerte y tienes a alguien así, pues sí, pero yo no he tenido esa suerte, yo necesito varios compradores. Ok, esta semana no me van a comprar papas. Alguien más va a comprar esas papas, alguien más está comprando tomates y alguien está comprando el kale y entonces para hacer la col rizada al final de la semana, entonces los restaurantes están comprando mi lechuga y ellos están comprando mis papas y alguien más va a comprar mi col rizada, entonces no tengo nada como que se desperdicie, ¿no? Gracias a todos. Una pregunta más. ¿Tenemos tiempo para una pregunta más? Tengo una pregunta como de seguimiento a lo que preguntó Sam. Entonces, fuera de LFPA, hay un contrato, no, no había ningún contrato de LFPA. Estoy como confundida con eso. Ok. El Centro de Alimentos de Wisconsin tiene un acuerdo de mercadeo y eso es diferente a un contrato FPA, que ese es un contrato del gobierno que ustedes cultivan para el FPA. Entonces, Jim puede de pronto hablar un poco más sobre eso, pero básicamente son diferentes, son dos tipos de acuerdos diferentes. Cuando uno vende al por mayor, uno tiene un acuerdo de venta al por mayor con el FPA, ellos tienen un tipo de contrato diferente y ese contrato no se renovó este año. Entonces, por eso es que hubo mala comunicación, pienso, sobre ese contrato, el FPA, de que no era válido. Sí, entonces eso es exactamente lo que, correcto, lo que Kendra dijo. Entonces, mi membresía con el centro de alimentos es completamente diferente al LFPA. Eso es otra cosa diferente, es otra fuente de ingresos. Estamos vendiendo entonces a $1,100 que tenemos que pagar para vender con ellos. Entonces, cuando yo empecé, no tuve que pagar eso. Yo empecé como una cultivadora muy pequeña en el programa 365 para aprender cómo hacerlo bien. Y luego fui subiendo al de 1,100 y me convertí en miembro. Todo eso es un contrato diferente. E incluso cuando yo era una miembro con tarifa, que era 365, eso era lo que había cuando yo comencé, era gratis. Pero incluso eso, yo todavía necesitaba firmar un contrato, el acuerdo de mercadeo y estando de acuerdo a empacar las cosas de manera adecuada. Recuerdo que eso es lo que dice ahí. Entonces, para seguir los estándares de venta al por mayor, y cuando yo subo, entonces pago la tarifa. Y sí, pero son dos programas completamente diferentes. Gracias a todos. Ha sido todas muy buenas preguntas y discusiones para todo esto es lo de desarrollar relaciones, transparencia, todo eso está incluido. Todos sabemos que las relaciones son difíciles, sean relaciones personales, laborales, lo que sea, las relaciones son difíciles. Entonces, entender algunos de esos procesos pueden hacer que las cosas sean fáciles, que como que uno vaya con facilidad. Entonces, eh, nosotros tenemos un poco de tiempo antes de almuerzo, entonces quiero llegar a esto. Va a ser la última pregunta. Creo que hubo mucha discusión que cubrió muchas de las otras preguntas aquí, pero sí, entonces esta es del punto de vista de un cultivador, alguien que tiene barreras del lenguaje. ¿Cómo ellos se conectan con un productor o comprador en un espacio de creación de contactos? Entonces, ¿cómo hablan ellos si no tienen intérpretes o traductores disponibles fácilmente? Bueno.
Para nosotros, yo diría que tal vez durante el programa LFPA, yo como que me conecté con muchos cultivadores Hmong, no sé si fue por accidente, pero hay una barrera del lenguaje y ellos son parte de eso. Entonces, la manera en que yo lo hice fue que yo decía que la gente me llamara y yo simplemente empezaba a traducir y no solamente eso, sino que yo juntaba grupos y hacía reuniones y la gente venía a mi casa para llenar aplicaciones, para apoyarlos, incluso con preguntas que están teniendo como que no saber cómo empacar algo. Por ejemplo, nosotros tenemos como 15 cultivadores en mi comunidad local que yo apoyo y ellos probablemente entienden más o menos como 30, 40% de inglés. Y muchas de las veces ellos me llaman a mí simplemente porque saben que yo hablo el idioma, me llaman, me preguntan, o tienen que sus hijos o hijas llamen, pero pues no pudieron llamar o algo, me llaman a mí. Y bueno, de todas maneras, con todo eso creo que importa mucho en unir los grupos y hablar, compartir con ellos que está perfectamente bien, puedes llamarme a mí, hacer el tiempo y juntarlos en grupos. Yo daría un ejemplo. Yo hacía que los cultivadores como que cuando no sabían cómo empacar o pensaban que sabían, pero era muy grande y no cabía en una caja. Entonces yo hago que ellos vengan a mi granja y yo les muestro qué hacer, cómo ponerlo en la caja. Así, bueno, así es como se hace y ahí es como les va a caber si lo haces así. O tal vez si no pueden venderlo como lo que estábamos diciendo antes, bueno, tenemos que cambiar la manera en que ustedes están haciendo su negocio. Entonces, lo que yo hago ahora es como que es parte como de estar coaching las empresas con los agricultores, con los granjeros. Gracias, Jan. Esta es una pregunta de seguimiento para ti también, o para Kendra. Entonces, ¿cuáles son algunas consideraciones que ustedes como productor o distribuidor, diagonal comprador, no están seguros de que si ya se hizo la conexión de la relación, si si es estable financieramente, pueden mirar como distancia, volumen, ¿cuáles son algunos de esos pensamientos o procesos de pensamiento de productores o comprador que tienen que considerar? Bueno, yo puedo responder desde el punto de vista del productor y eso regresa a lo que yo he compartido anteriormente, que era mirar tus metas, cambiar tu mentalidad de pasatiempo a empresa, porque cuando tú cambias eso, de un pasatiempo a un negocio, ya tus precios van a cambiar dramáticamente. No puedes estar cobrando precios de venta al por menor, tienes que mirar al por mayor, porque cada transacción ahora se convierte en una transacción de negocio y tienes que pensar también desde tú siendo el productor y alguien más obtiene el producto que tiene que llegar a su destino y luego el cliente lo compra y lo consume. Todos los que hacen eso tienen que estar teniendo ganancias. Entonces, tu precio no puede estar en precio de venta al por menor y esperar de que también ellos también tienen que estar haciendo ganancias. Y eso cambia el precio bastante y tengo que estar bien con eso como productora, de que está bien, porque yo no quiero ir al mercado de granjeros y pasar allá todo el día. O tal vez no quieres hacer nada más, simplemente quieres vender al por mayor. Entonces tienes que pensar sobre cuál es tu táctica empresarial y también tener en consideración tal vez algún mayorista puede mirar en tu ubicación, pero tu cantidad es muy pequeña, entonces vas a tener que entregárselos a ellos, qué tan lejos es. Y el precio, sigues pudiendo tener ganancias en las maneras en las que tu tiempo y tu compromiso, tu gasolina, todo, incluso el volumen, o sea, qué tanto te están cobrando para, si solamente están comprando dos cajas, va a ser, valer la pena que manejes 2 horas para llevarlo. Esas son las cosas que tienes que considerar cuando, y eso en realidad impacta tu ganancia final, tus dólares. Gracias, Jan.
Otra cosa desde nuestro aspecto es que necesitamos que el cultivador esté seguro de que se pueden comprometer a lo que están queriendo cultivar. Cuando nosotros les pedimos las proyecciones, nosotros preferimos que proyecten de menos que de más, porque por ejemplo, Jing nos dice una producción de que puede hacer 4 pales de ajo y nos llega una orden de Cisco que necesita las 4 pales y si ella me llama y me dice, ay, lo siento, solo voy a tener 2. Entonces ahora estamos entonces cortos para el proveedor y entonces esas órdenes, eso va a afectar al productor porque ya no van a hacerle lo mismo pedido. Entonces, si tú estás conectado con un cultivador grande y estás haciendo esas proyecciones y esos compromisos, de nuevo regresando a la confianza. Cuando tú nos dices que vas a tener 4 pales, nosotros podemos confiar que vas a tener esas 4 pales, porque si no, vamos a irnos con otro cultivador diferente que potencialmente siempre va a poder cumplir con ese compromiso.